Y es muy gratificante que Dios nos dé la oportunidad de estar con ustedes y poder platicar de un tema tan importante como es algo esencial. Y veíamos en la mañana, esencial es algo que es un pilar, algo que basa, algún fundamento, algo que sostiene otras verdades. Y pareciera tan simple como pensar, claro, la oración. Sí, la oración es lo que vamos a ver hoy. Pareciera que algunos podríamos pensar, de ese tema yo ya sé, o ese tema yo lo domino, sí sé orar. Tal vez no, o tal vez solo hay que redirigir nuestra oración, o tal vez alguien hoy pueda pensar, ¿sabes? Yo estoy imposibilitado para hablar con Dios. ¿Sabes todo lo que traigo y todo lo que soy y todo lo que me pesa que no puedo hablar con Dios? Creo que Él no querría escucharme. Lo he escuchado de personas. He pensado también en las personas que tienen una soledad, que estás solo, que tal vez no vives con nadie y tal vez estás hoy aquí y piensas, nadie me escucharía. ¿Qué crees? Dios tiene toda la disposición de escucharte. Entonces, para poder tomar el tema hoy, yo te quisiera pedir que oráramos al principio. Y a lo mejor con pocas palabras, simplemente tú le digas al Señor, te entrego mi corazón, así como es, así como vengo, así como soy, así como a veces yo mismo no me soporto, así, Señor, te traigo mi corazón. Y por favor, hoy haz lo que tú tienes que hacer. Si otras veces me negué, si otros días yo dije, no quiero, hoy sí quiero. Y dispón. Vas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos a ti las gracias y te rogamos, por favor, Espíritu Santo de Dios, tú prometiste estar con nosotros y tú prometiste estar con todos los que son redimidos y comprados por la sangre preciosa de Jesús. Y te suplicamos, Señor, por favor, sé con nosotros esta tarde, asístenos, muéstranos, Señor, cómo es que debemos dirigirnos a ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando abrimos nuestra boca y nos dirigimos a ti? Gracias por ese privilegio. Bendice cada uno de los que están escuchando este mensaje y que seas tu nombre, Señor, exaltado, levantado, glorificado en el nombre de Jesús. Amén. No sé si te ha pasado, pero muchas veces hacemos cosas tan cotidianas, las haces tantas veces iguales, amarrarte los zapatos, exprimir unas naranjas, tú ponle el nombre de lo que tú quieras. Y a veces te das cuenta cuando por alguna extraña razón encuentras el manual de cómo tenía que hacerse, te das cuenta que lo has hecho muchas veces mal. Y te das cuenta, claro, era al revés, o primero era una cosa y luego la otra. Por eso no funcionaba al 100%. Sucede en los coches. Mucha gente dice, bueno, no sé por qué pasó esto. Y si lees el manual dice, pues porque lo estabas haciendo mal. No le pusiste el aceite que tenía que ser, etc. Eso pasa a veces con cuestiones también espirituales. Creemos que ya lo sabemos hacer porque es algo cotidiano, algo que a veces pensamos, pues lo he hecho muchas veces, creo que lo debo de estar haciendo correctamente. Pero es necesario a veces analizar el manual del fabricante. ¿Qué dice el Señor respecto a ese tema de la oración? Y quisiera decirte que para muchos se entiende que el orar es hablar con Dios, lo cual es cierto, sí es cierto. Pero no estamos hablando de un monólogo, es un diálogo, es donde tú hablas y Él contesta. Y Él contesta de muchas maneras, pero la más segura que tú puedes tener es su palabra. Si tú analizas su palabra, si tú oras la palabra, si tú estás constantemente pegado a la palabra, tú vas a saber qué le gusta al Señor, qué no le gusta. A veces platicamos allá en Semilla Pachuca que la palabra de Dios es como esos mapas cuando tú vas a un parque de diversiones y te dice, usted está aquí. Y entonces ya dices, pues ya estoy en la salida y yo quería ir a otro lugar. Usted está aquí. La palabra te va a orientar dónde estás y hacia dónde necesitas orientación. Todos los barcos, todos los aviones requieren constantemente estar vigilando la dirección hacia donde se están moviendo. Aunque el piloto ya sabe volar o el capitán del barco ya sabe cómo navegar, constantemente tienen que estar redirigiéndose hacia dónde se están moviendo. Un grado más, un grado menos, unos pies más, unos pies menos podrían generar un problema. Lo mismo debe pasar para nosotros al estudiar la palabra. Entonces, pensar en la oración, sí creo que debo considerar, creo que no sé suficiente de la oración. Nadie podría decir, yo ya sé orar mucho. Es el tema que más domino. No podríamos llegar a eso. La oración entonces es un método efectivo, un canal de devoción. Es la manera en la que nosotros podemos tener una vida devocional. Parte de nuestra vida devocional es la oración. Es un método en el que tú y yo podemos dirigir nuestros sentimientos, nuestras aflicciones, nuestras dudas, nuestros temores, pero no nada más al aire.
No nada más platicarlos o hablarlos o decírselos a la vecina, sino dirigidos a Dios. Eso es la oración. Fíjate que Edward Bonsey, él es un escritor, pastor del siglo XIX y tiene un libro de la oración. Y tiene varios, tiene creo que 11 libros relacionados con la oración. Pero él dice que no hay verdadera oración sin devoción. Y no hay verdadera devoción sin oración. La oración entonces es entregarnos total y completamente lo que somos de manera personal a Dios. Porque si te has dado cuenta, todos somos distintos. Dios te hizo con las características específicas, únicas y personales que te llevan a ti a ser quien eres tú. Y no se va a repetir otra persona como tú en la historia. Pues a ti te puede escuchar, porque es Dios. Él sabe, Él te creó. Te puedo decir que te conoce desde antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá. La Biblia dice claramente que Él entretejió tus tejidos. Sabía cómo ibas a ser. Sabía ese carácter que de repente te sale, o esa bondad, o esa nobleza con la que a veces también actúas. Dios lo sabía. ¿Cómo no va a escucharte? ¿Cómo no va a escuchar tu oración? Y es por eso que la oración nos lleva a la devoción, pero por supuesto también a la adoración. La oración es parte de nuestra adoración. No podríamos pensar que la oración solamente son exigencias, o que la oración está hecha para manipular a Dios en algún sentido, o ponerle condiciones, o reprocharle algo. La oración es adoración, porque Dios lo ve todo. Dios sabe todo. Dios sabe lo que estás pensando. Dios podría proyectar en una cinta lo que tú estás pensando en tu cabeza en este momento, porque Dios sí lo conoce. Entonces la oración debería inspirarnos a que fuera un momento de adoración. A veces pensamos, ay, vamos a orar, cuando realmente es un privilegio poderme dirigir al Dios de los cielos, aún en las situaciones más difíciles. En el momento en que tienes que despedirte de alguien, en el momento tal vez en que te han dado un diagnóstico que a ti no te gustaba, en el momento en que te dijeron, ¿sabes qué? No se va a lograr. ¿Sabes qué? No fuiste aceptado. Ahí también es un momento de orar a Dios, porque es adorarle en toda circunstancia. Y también en el día bueno, en el día fácil, en el día en que estás contento, el día que te aceptaron, el día que dijiste gracias por el aumento de sueldo. También es un momento para adorar a Dios a través de la oración. Porque orar nos debe llevar a nosotros no a hacer nuestra voluntad, sino a agarrar nuestra voluntad, hacerla a pedacitos y dársela al Señor y decirle, mi voluntad está en tus manos. No soy yo el que tiene que dirigir, porque solamente tú controlas los tiempos y solamente tú controlas los resultados. Si tú logras entender que Dios controla los resultados y controla los tiempos, entonces puedes adorar con tu oración. Entonces se convierte en un deleite orar, porque dices, es un privilegio el que me estás dando de poderme comunicar con el Dios de los cielos que controla y sabe lo que va a pasar, porque tú no sabes si hoy en la noche va a ser tu última noche en esta tierra, y Él sí sabe. Entonces, si tú le estás dejando que Él controle, que Él tome la dirección, pues entonces se convierte en un deleite. La oración es como el chispazo cuando tú le das a la llave del carro. Yo sé que muchos son de botón, pero cuando tú le aprietas y arranca, la oración también consuma y mantiene la comunión. Y tú dirás, sí, la comunión. ¿Qué es la comunión? Pues es la unión de dos partes. La unión de dos partes, de dos personas. Tú, como te lo expliqué, en tu persona, en tu personalidad, así como eres tú, en lo individual, y el Dios de los cielos participando en cada área de tu vida que tú le estás permitiendo participar. Imagínate que tú trataras de ponerte en contra de Dios y decirle, aquí no entres. No, la oración es, aquí entra. ¿Y sabes qué? Te vas a encontrar con suciedad, Señor. Te vas a encontrar con situaciones desagradables. Pero yo sé que tú eres dueño, tú eres Dios, tú haz lo que tú quieras. Porque la oración entonces ya nunca podría ser más vista como una carga, sino sería visto como un deleite, como un privilegio. Poder hacer esto es una gran ventaja que tenemos los hijos de Dios. Y sabes, alguien podría preguntarse, oye, ¿podrías darme alguna recomendación de libros o cómo le hago para orar? Porque si tú vas a una librería cristiana, a lo mejor te encuentras muchos libros de oración. Te puedo recomendar algunos. El de C.S. Lewis es muy bueno, es un muy buen libro sobre la oración. El de Tozer tiene toda una serie, pero el de oración te encantaría. Hay un libro del pastor Chuck Smith que se llama El privilegio de la oración. Todos te los recomiendo. Pero si tú te preguntaras, oye, ya en serio, ¿quién es el que tiene que enseñarme a orar? ¿Quién es el máximo maestro y expositor de la oración? Pues eso mismo se preguntaron los discípulos. Y entonces, ¿quién crees que es? Pues es Jesús mismo. ¿Qué te parece si vamos a Lucas? Abres tu Biblia ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11.
y leemos el versículo 1 al 4. Yo sé que posiblemente ya pasaste por ahí, pero tal vez es necesario simplemente redireccionarnos nuevamente. Mira, Lucas 11, versículo 1 al versículo 4. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y muchos dirían, claro, es un clásico de la oración. Vamos a ir analizándolo poco a poco para que llame la atención lo que el texto nos está diciendo. Lo primero que veo aquí es a Jesús orando. Y yo te diría, si tú, a lo mejor en una infinita parte de tu corazón, quieres seguir a Jesucristo, creo que sería lo primero que tendríamos que imitar. Jesús estaba orando, me llama la atención. Creo que entonces yo tendría que también estar orando. Creo que debería ser en continuo. Y si tú escudriñas la palabra, te darás cuenta que Jesús no ora nada más porque sí. Ora en los momentos de tomar las decisiones más importantes, ora en los momentos más difíciles, ora en solitario, ora con sus discípulos, ora por la gente. Ora, Jesús estaba buscando la comunión del Padre constantemente. Podría ser un parámetro para nosotros. Constantemente estoy buscando la comunión con el Padre, o constantemente estoy buscando las soluciones a mis problemas. Estoy buscando la manera en solucionarlos yo, en ver cómo puedo con mis capacidades y mis aptitudes encontrar la solución a las circunstancias. Peor aún, si dices, no, mis situaciones son súper limitadas, pues entonces solo me voy a preocupar y voy a estarme llorando y estar triste porque no puedo resolverlo. O podrías preguntarle a alguna otra persona, ¿no? A la comadre, a la señora de la esquina, a la señora de los tamales, ¿cuál sería la solución del problema? Sin embargo, Jesús nos está diciendo aquí que la Biblia nos dice que Jesús está haciendo oración. Me llama la atención. ¿Qué estarían viendo los discípulos al ver a Jesús orar? ¿Qué verían de diferente? Porque estamos hablando de hombres judíos. O sea, para ellos no es ajena la oración, no es algo nuevo, no es algo como, ¿qué haces, Jesús? No, sabían perfectamente porque ellos eran judíos y había tiempos para orar y saben perfectamente la oración religiosa, la oración legalista tal vez. Sin embargo, están viendo algo diferente en Jesucristo. ¿Qué están viendo en Jesús? Mira, yo creo que habría 3 puntos interesantes que podríamos analizar de la oración de Jesús. La primera, la seguridad de que está siendo escuchado. Y ese creo que es un punto de análisis para cada uno. ¿Estás seguro? ¿Estás segura que Jesús, el Señor, el Dios de los cielos, te está escuchando? Tal vez ahí hay un problema de fe. La segunda cosa que veo es que Jesús está consciente y está apto para recibir la respuesta de Dios. Sabe que va a haber una respuesta. Segundo parámetro que podríamos medir nosotros en nuestra oración. Sabes que Dios va a responder y no vas a esperar, o sí vas a esperar la respuesta, porque a lo mejor oro, pero yo ya estoy moviendo mis cosas para que se responda como yo quiero. Y la tercera, veo que Jesús tiene paz aún en los momentos más complicados al estar orando. Y mira que el Getsemaní, no hay un momento de mayor complejidad en la historia del universo que ese día. Y Jesús simplemente se mantiene bien. Y probablemente en esta escena, tú y yo estamos pensando así. Oye, creo que entonces sí necesito que me enseñen a orar. Señor, enséñame a orar. Creo que eso sería bueno que lo pongas en tu Biblia o que lo pongas en tus apuntes. Señor, enséñame a orar. Y si tú quieres que te enseñe el Señor a orar, es porque tú vas a querer aprender a orar. Porque ahí hay 2 partes. Una es que Él me enseñe y otra que tú quieras que Él te enseñe. Entonces, si tú estás dispuesta, si tú estás dispuesto, dile sí, Señor. Porque, mira, yo solamente veo preocupación, yo solamente veo duda, solamente veo ansiedad, solamente veo temor. Y lo esencial es que yo vuelva a la oración en cualquiera de estas circunstancias. Eso es esencial. Por eso es, Señor, enséñame a orar. Y el de acá diría, y yo, por favor, déjame aprender. Yo quiero aprender. Mira lo que dice el versículo 2, ahí mismo en Lucas 11. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y Jesús nos muestra este modelo de oración. ¿A alguien por ahí se le ocurrió decir, lo voy a imprimir y lo voy a repetir, y lo voy a pegar en todos lados? No es tan buena idea porque
Si tú estudias este pequeño segmento de la Escritura, es un paralelo de algo que sucedió en el Sermón del Monte. Jesús explicó esta misma oración en otro evangelio, en Mateo 6, si lo quieres buscar después, y Jesús muestra y les dice, ¿sabes qué? Nada más que cuando ores, no ores vanas repeticiones. Y luego enseña este modelo de oración. Sería lógico que Jesús nos está diciendo, y repítela conmigo muchas veces. Los discípulos están preguntando, Señor, por favor, enséñanos a orar. Y Jesús no les está diciendo, les voy a enseñar oraciones. Oraciones para la salud, oración para el empleo, oración para... ¿no? Sino Jesús les está diciendo, te voy a enseñar a hablar con Dios. No es una situación para repetir, sino es un formato para que tú y yo no nos perdamos. Muchas veces en tu vida cristiana y en la mía va a haber momentos en que tú y yo nos extraviamos. Por eso es que te decía, la Biblia siempre te va a decir, usted está aquí. Te paso un consejo, si algún día te pierdes, simplemente regresa al principio. ¿Cuál es el principio? Señor, soy un pecador y ya me perdí. Y tú me habías rescatado. Por favor, dame orientación nuevamente. Ponme en donde yo debo de estar, donde tú quieres que yo deba estar. Y te puedo volver a orientar. Entonces, veo que estos elementos que Jesús nos está mostrando en el Padre Nuestro es para que tú no te pierdas, para que centres la atención en Dios. No centres la atención de la oración en ti, lo cual es un error muy común. Primero yo y mis necesidades y mis problemas y todas mis cargas, todo lo que traigo cargando, cuando realmente creo que el asunto es contigo, Señor. Eres tú, el centro de la oración eres tú, pero yo lo estoy centrando en mí. Y entonces Jesús nos está diciendo, voltea, es hacia allá. Dice, mira, ahí mismo en el verso 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, no nuestro nombre, es tu nombre. Y esto es un nivel de comunión que seguramente los discípulos al ver a Jesús voltearon así de, ¿cómo? ¿Padre? No nos habían enseñado jamás que se podría hablar con ese nivel de confianza. Es Dios. Estás hablando del Padre y le estás diciendo papá, Abba, en arameo. ¿Estás diciendo papá? Claro, porque por la muerte de Jesucristo, por su resurrección, tú puedes llamarle papá. Y ese nivel de confianza es el mismo que tendría un bebé. Cuando tú lo has visto cómo está llorando, llora por hambre y sabe que cuando le acerquen algo en la boca, la persona que lo tenga sabe que es comida. Tú lo has visto. Si le acercas el dedo, también se lo succiona. Es un nivel de confianza extremo que ese bebé sabe que su papá no le va a dar algo que le lastime. Pues ese nivel de confianza te está diciendo aquel que vino a reconciliar los cielos y la tierra en un solo día por su muerte y su resurrección. De ser desconocidos, extranjeros, enemigos, nos convirtió en adoptados hijos. Podría ser solamente su amigo, podrías a lo mejor ser parte de su reino, pero te convierte en hijo. Ve el nivel de intimidad, el nivel de relación que te está llevando el Señor a través de la oración. Es un privilegio que tú puedas decirle papá, porque no lo ganamos. Alguien podría decir, claro, es que yo soy tan buena persona. No, no te lo ganaste. Tampoco lo compraste, porque no hay manera de comprar esto. ¿Sabes? Cristo lo pagó por nosotros en la cruz. Entonces es un privilegio poder hablar de papá a hijo. Mira lo que dice Colosenses 1, versículo 21. Pablo les dice esto a los colosenses. Y vosotros, les habla a los gentiles, a nosotros, también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Y reconciliar, mis hermanos, no es nada más decir, bueno, estás perdonado. Es deuda pagada. Es deuda pagada. No debes. Y nadie, creo, no sé cuántos de ustedes sienten tan bonito cuando dices, ay, es la última letra, el último pago, ya se acabó esto. Imagínate, pero de todos tus pecados para siempre. Reconciliación y adopción. No solamente te perdonaron, no solamente pagaron tu deuda, sino aparte te dicen ahora, eres visto como hijo, con todos sus derechos. Hijo adoptado, revestidos de la justicia de Jesús. Hijos. Perdóname, pero eso es muy alto, eso es muy arriba. Y solo un hijo puede llamarle padre a su papá. Por eso es que te lo digo, Padre nuestro, papá.
porque te hizo nacer en una nueva identidad. Cuando tú crees a Jesús, ya no eres el que eras antes. Estabas en un reino de tinieblas y de oscuridad, ahora estás en un reino de luz y de amor, de Jesús. Y entonces ahora tú tienes esa posibilidad de decirle: papá, tengo apertura, la puerta no estaba cerrada. Por eso, si hoy vienes pensando, mis pecados son tan grandes que Dios no podría escucharme, te puedo decir que la puerta no está cerrada. La puerta está abierta a través de su Hijo. Mira lo que dice Filipenses 4:6. Yo creo que te la sabes, la has escuchado. Dice que por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, si tú tienes un conflicto y estás afanado y estás pensando: a mí no me perdonarían, a mí no tendría oportunidad de estar en el reino, jamás podría Dios darme esa oportunidad, pues aquí te lo dice: no te afanes, porque Cristo ya pagó. Es una confianza tal en que tú puedes pedir, puedes buscar, puedes llamar y te van a responder, porque eres su hijo, porque eres su hija. Y sé que a lo mejor tú mismo a veces dices: yo no me soporto a mí mismo. Él sí te soporta, Él sí te ama. ¿Por qué? Porque te conoce, te hizo. Y no lo olvides. El problema más grande que tú y yo teníamos, la necesidad más grande que teníamos y ni cuenta nos habíamos dado, era el perdón de nuestros pecados. No podíamos salir de nuestra condición de pecados por muy bien que te portaras esta tarde. Éramos pecadores y merecíamos la muerte. Y esa solución la trajo su Hijo Jesucristo. Entonces, si el Dios de los cielos puede atender tu necesidad más grande a través de tu Hijo, de su Hijo, ¿cómo no va a atender tu soledad? ¿Cómo no va a atender tu preocupación? ¿Cómo no va a atender tu dolor? ¿Cómo no va a atender tu pérdida? Claro que lo va a hacer. Es un Dios personal y no es indiferente. Dios está abriendo la puerta para que te acerques. Es nuestro Padre. ¿Y ya te fijaste que no nos paga como merecemos? Porque mereceríamos a seguir muertos, seguir apartados, seguir lejos. Sin embargo, no nos ha dado piedras, no nos ha dado serpientes, no nos ha dado escorpiones. Por el contrario, nos dio a su Hijo. Y con eso debería bastarnos. Con eso nos debería bastar. Sin embargo, Él sabe que tenemos necesidades de otras cosas. Y en esa confianza tú puedes seguirle hablando. Y sí puedes seguirte acercando. Dice: santificado sea tu nombre, ahí mismo en el versículo 2. No olvides nada más que Dios es Dios. El Señor es el Señor. Y nosotros jamás deberíamos tratar al Señor de una manera frívola o irreverente. Dios es santo y es nuestro Padre. Dios es santo, todopoderoso, pero es nuestro papá. ¿Qué balance? ¿Quién podría balancear esa ecuación? Solo Jesús. Solo Jesús puede darte esa posibilidad. Esto sobresale de todo lo común, sobre todo lo que hubieran aprendido los discípulos de ese tiempo y lo que pudieras haber aprendido tú en tu historia. ¿Estás diciéndome que tú eres el papá? Sí. Mira lo que dice después. Venga tu reino, dice, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estábamos en otro reino, estábamos apartados y lejos, y por Jesús te cambiaron de domicilio. Ahora estás en un reino distinto. Él es el Rey. Entonces, que se haga la voluntad del Rey. No podría ser tu voluntad ni la mía. Imagínate. No hemos podido controlar ni un día de nuestra vida. No sabemos ni qué va a suceder. Imagínate queriendo nosotros tomar el control. Pues eso es absurdo, pero nos encanta. Entonces, aquí de lo que se trata no es de hacer nuestra voluntad, sino su voluntad. Entonces, en nuestra oración, entre más la centres tú a que sea su voluntad, pues más correctamente estarás descansando, porque es lo que Él quiera, no lo que tú quieras. Nuestras ambiciones, nuestras prioridades, nuestros deseos tienen que entrar por su voluntad. Si Él autoriza, si Él dice que está correcto, te lo va a dar. Pero si no, nosotros deberíamos estar en paz, porque lo hizo Él. Entrar al reino del Señor implica que tú y yo tenemos que pasar por la puerta angosta, la chiquita, esa donde nadie quiere entrar. Por ahí tienes que entrar, por la que tú tienes que morir a ti mismo, por la que ya no vives tú, sino vive Cristo, donde está su reino, es su autoridad, es su voluntad,
Él es el que gobierna y Él es el que gana, no nosotros. Y entonces puedes descansar que ya no hay problema con lo que eras antes. Yo sé que muchos te podrían haber calificado de muchas cosas. Él te perdona. Tiene la puerta abierta para que tú pases. Y muchos podrían también pensar, oye, pero yo en la corrupción y en mi pecado y en mi mentira y en mi lascivia y en todas esas cosas que tengo en mi cabeza, yo no podría entrar al reino de los cielos. No podrías. No, si no traes tus pecados delante de Jesús. Si tú eres capaz, y yo sé que sí, de traer tus pecados, tus faltas, tus fallas, tu incapacidad delante del Señor, entonces harás su voluntad. Porque lo que Él quiere simplemente es que tú cumplas y seas hijo. Eso es lo que Él quiere, acercarte. ¿Ya te fijaste que entonces la oración no se trata de nosotros? Se trata de Él, se trata de darle la gloria a Él. Que Él transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender la vida, para que lo honremos a Él en cada circunstancia. Porque si te siguen agobiando tus necesidades, mira, Dios ya las sabe. Dios ya las conoce. Él sabía por qué tenías que vivir hoy en el 2023. ¿Y por qué no tenías que nacer en el siglo 3 o en el siglo 5? Él sabe por qué estás ahí en esa colonia donde estás viviendo. Él sabe por qué entraste a esa escuela. Él sabe. Entonces tus necesidades ya no tendrían que ser como, Señor, ¿no te habías dado cuenta? Claro que lo sabe. Pero Él quiere que tú sometas tu voluntad y todo eso que tienes cargado se lo pongas a Él. Mira lo que dice el verso 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Tú conoces que Él es primero? ¿Tú reconoces que Él es primero, que Él es el Señor, el soberano, que es su voluntad? Entonces tus necesidades ya pasan a quinto término, ya no pasa nada. Si Él es el Señor, tus circunstancias ya no son tan difíciles, porque todo es para su gloria, es para su honra, no para tu codicia, ni para nuestro orgullo de tener más, de hacer más, de ser más aplaudido, de subirte ahí. No, es para Él. Y me gusta esta parte porque Él satisface, Él sabe lo que tú necesitas, pero me gusta la parte donde dice, dánoslo. ¿Qué nivel de confianza? Padre, dánoslo. Señor, dánoslo. Ya hablamos de tu voluntad. Yo tengo necesidad, dánosla. Él suplirá. ¿Y sabes por qué a veces no contesta el Señor? ¿O por qué tú vives en una vida enfrascada? Porque no le crees. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no crees que Él pueda inmiscuirse en todo? ¿Por qué tú dices eso? No. Por eso no le confieso tus pecados, porque pues no se vaya a asustar el Señor o no sé qué piensas a veces. Él es Dios. Tú puedes soltar todo. Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 1. Podrías apuntarlo, hacer una tarjetita y ponerlo ahí donde te peinas, en tu espejo. Pega esa, mira, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente te esperé, Señor. ¿Te imaginas a Dios inclinando su oído para escucharte? Yo sé que sale de nuestra imaginación, pero Él está diciendo eso, que Él escucha su clamor, lo que tú estás suplicando. Él te lo va a escuchar. Pero te voy a decir algo, Él sabrá cómo y Él sabrá cuándo, porque no somos dueños ni de los resultados ni de los tiempos, pero Él sí. Solo confía, solo dáselo. Y un error que no debes cometer, por favor, no dividas tu vida en una vida espiritual y una vida terrenal. No es eso. Si tú has confiado en Jesucristo, si Él es tu Señor y tu Salvador, tú eres una persona que vive en su reino, aunque aquí estás de visita, aunque aquí estás solamente siendo embajador un tiempo. Pero hay veces que pensamos, bueno, sí, el domingo del Señor, el tiempo del Señor, pero pues la lucha de mañana, la chuleta de mañana, corretear a lo que sea. No hagas eso, porque entonces vuelves a ser tú autosuficiente, entre comillas. Estás volviendo a confiar en ti mismo. El Señor quiere que tú y yo dependamos cada vez más de Él y que dejemos de ser autosuficientes en nosotros. Eso es lo que dice aquí. Mira lo que sigue después. Y perdona nuestros pecados, dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pensaba mucho que después, en este capítulo, es el capítulo 11, si tú te sigues leyendo, en el 23, Jesús estaría diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús sabe que tu primera necesidad y la mía, la primera es la reconciliación. Eso es lo primero. Todo lo demás, sé que la renta te agobia, sé que el examen de admisión te agobia, sé que hay muchas situaciones, pero lo primero que tú tienes que tener como necesidad es la salvación.
y la reconciliación. Por eso te estaba diciendo, Él te va a perdonar, porque necesitamos ser librados de este pecado y de alejarnos de Dios, de separarnos, de perdernos todos los días. Necesitamos ayuda diaria, porque el pecado te separa, mi pecado me separa de Dios. Y perdonar, ya me la pusiste más difícil, porque a lo mejor puedo pedir perdón, pero ¿perdonar? ¿En serio me estás hablando, Jesús, de perdonar? Sí, porque si tu relación tú la centras en el Señor, entonces se van a diluir las venganzas, los rencores y la amargura que tienes para con quien sea. Es poco razonable pensar que alguien a quien le han sido perdonadas todas sus deudas no pueda perdonar a alguien. Pero sé que para eso tú también y yo también necesitamos ayuda. Por eso es que tenemos que orar también. Señor, ayúdame a perdonar. Yo de mi manera propia, de mi propio carácter, en mi propia herencia, no puedo perdonar. Pero tú sí puedes, porque tú me has perdonado, yo puedo perdonar en ti. Ponle límites a lo que tu cabeza piensa. Dile, ¿sabes eso? Mi Dios no tiene límites, pero mi cabeza trata de engañarte. Las circunstancias casi siempre van a tratar de engañarte, de agobiarte, de distraer tu atención. Verso 4 dice, y no nos metas en tentación, dice, mas líbranos del mal. Si lo ves en la versión de NTV dice, no dejes que cedamos ante la tentación. Creo que es más fácil de entender. Ayúdanos a hacer tu voluntad, no nuestra voluntad. Y esa es la tentación más grande que tenemos. A veces pensamos, no, sí, las tentaciones de la televisión, sí, pero realmente el origen, la raíz de toda tentación es hacer nuestra propia voluntad. Señor, yo te ruego que nos ayudes a no ceder a nuestra voluntad. Esa oración puede cambiar totalmente el rumbo de tu vida, porque entonces tú vas a poder ceder. Y dice después, líbranos del mal. Y librarnos del mal, yo sé que todos, dices, me subo a la pecera, Señor, líbranos del mal. Se sube uno así medio raro, dices, Señor, pues líbranos del mal. Está bien, claro que puedes orar por eso, claro que puedes orar por los peligros físicos, por el sismo, por lo que tú veas y que tú consideres que es algún riesgo. Está correcto. Pero imagínate que tú le dices, Señor, líbrame de mi propia maldad. Líbrame de que yo vuelva a donde estaba antes. Ese sí es un líbranos del mal. Líbrame de que yo sea el malo. Ese sí es una maldad diferente, porque ya no lo estoy centrando en lo que me hagan. Piensa en lo que tú puedes hacer. Y créeme que hay pensamientos y hay circunstancias que solamente Dios puede frenar, porque muchos sabemos con qué cosas batallamos. Entonces, líbrame, Señor, de mi propia maldad. Dame la salida para que yo pueda soportar mi propia maldad y no regrese al reino donde tú me sacaste. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. Muchos se la saben de memoria, los navegantes seguro se lo saben, pero dice aquí que no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel, dice, es Dios que no te va a dejar de ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal externo, pero líbrame de mi propio mal hacia los demás. Líbrame de hacer el mal, líbrame de ceder al mal. Ya ves cómo Jesús sí sabe de qué necesitamos orar. El Señor sabe. Y hay necesidades que a veces no las ponemos tan importantes, pensamos en otras necesidades. Por eso es que te decía que la oración es el punto de ignición, donde tú le das marcha, donde se mantiene el motor y donde consuma la comunión, la comunicación entre el Dios de los cielos y tú y yo. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que es prioridad y Él sabe acomodar justamente los tiempos de las cosas. Entonces tal vez hoy vienes con una gran necesidad, exprésasela al Señor. Ya no la traigas cargando, dásela al Señor y dile, solo que sea tu voluntad, no la mía. Yo no sé, ni sé cómo sabría administrarlo. Que tu necesidad no te distraiga tu relación con Dios, porque las necesidades o los padecimientos pueden ser a veces un motivo para condicionar a Dios. Si tú resuelves, entonces yo. Y entonces, obviamente eso no está correcto. La otra, pues como no resolviste, voy a hacer un berrinche y ya no voy a ir a tu iglesia. Que las condiciones, las circunstancias, los padecimientos no sean un motivo para nosotros poner en condiciones a Dios. Que sea más bien una necesidad de persistir, insistir y esperar. ¿Lo apuntaste? Persistir,
insistir y esperar para que sigas dependiendo de Él. ¿Qué crees que es lo que quiere de ti? Que dependas de Él, que ya no hagas tu voluntad, sino su voluntad. Eso es de lo que se trata la oración. Por eso Colosenses dice, persevera en la oración. Y por eso en 1 Tesalonicenses te dice, orad sin cesar, porque sabe que tú debes estar y yo de continuo dependiendo de Él. No es solamente de vez en cuando. Más adelante ahí en Lucas, en el capítulo 11 que estamos estudiando, si le das ahí una pasadita al versículo 9, fíjate lo que dice después. Jesús mismo dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Qué privilegio que Él te diga a ti algo así. No lo digo yo, lo está diciendo Jesús mismo. Yo estoy viendo una completa y absoluta disposición de Jesús de decirle, dímelo, vamos, acércate, platícalo conmigo, dímelo. Ya no estés yéndote otra vez pensando y con toda tu cabeza llena de problemas. Dímelo otra vez, dímelo. Centra tu oración en Él. Dímelo, vamos. Si tú llamas, vas a tener una respuesta. Pero si tú no llamas, si tú eres indiferente, si tú crees que tú lo puedes resolver, te diría en el mapa, ¿en dónde estás? ¿Tú estás dispuesto a depender de su respuesta? Y depender de su respuesta, te estoy diciendo, a depender de sus tiempos y de su respuesta. Posiblemente no se parezca a la respuesta que tú quieres. Posiblemente llegue en otro momento en el que tú no lo esperabas. Pero Él es Dios, no tú, ni yo tampoco. Entonces, ¿estarías tú dispuesto a depender de la respuesta de Jesús? Yo sí le creo. Yo sí le creo que Él murió en la cruz del Calvario. ¿Tú le crees? Es Jesús tu Salvador, no el Salvador de la humanidad. Tu Salvador. ¿Has hecho tú tu compromiso directamente de decirle, Señor, te entrego a ti mi vida, yo, cada uno, con mis pecados, que solo tú conoces, con mis circunstancias, con mi pasado, con mi situación en la que vivo? Yo te entrego a ti mi vida, pensando en la eternidad, que tú te puedes hacer cargo, que en la cruz del Calvario tú moriste. Si ese es tu Salvador, entonces no te preocupes por las circunstancias tanto. Él ya se encargó de lo más difícil. Ya se encargó de perdonarte, de redimirte, y más aún, Él prometió que si tú suplicas a Jesús esa salvación, Él deposita su Espíritu Santo en ti. Y si el Espíritu Santo vive en ti, entonces Él te va a enseñar a pedir lo que es correcto. Él te va a dar esa identidad y seguridad de decir, pues sí, la verdad, tengo muy malas calificaciones, pero sí soy tu hijo. Y así me amas tú. Donde nadie me soporta, pero tú sí me amas. Donde nadie me perdona, pero tú sí me perdonaste. Y entonces estoy seguro de que tú vas a suplir pues lo que sea necesario. Te invito a que pases tiempo con Dios, a que pases tiempo en oración con Dios, a que tengas compañerismo con otros que necesitan que ores por ellos. Yo no sé si tengas tu equipo de oración, pero es bueno que tengas a lo mejor personas, hermanos de la iglesia, a los cuales tú sabes que puedes recurrir, incluso sin decirles exactamente qué necesitas. Solamente ora por mí. Y ellos sabrán qué tienen que hacer. Tú eres parte de un equipo en que si te llama tu hermano, te diga, solo ora por mí, tú vas a decir, sí, luego, o claro, permítanme, necesito, él necesita, o ella necesita. Para eso es la iglesia. Eso es ser iglesia, orar unos por otros. Hay tiempos de oración en la iglesia. Vente a los tiempos de oración. No desaprovechemos este privilegio tan grande que nos están dando de poder acercar nuestro corazón al Dios poderoso, al que su presencia y su voluntad pueden estar aquí, vigentes para ti. Suplícale al Señor que Él examine tu corazón, que te diga, Señor, ¿está orientado a tu poder? ¿Está orientado a tu presencia? ¿Está orientado a tu voluntad? Y si no está, tú puedes corregirlo. Claro, solamente te lo estoy dando para que tú lo hagas. Y entonces vas a disfrutar. Entonces la oración, ese privilegio, va a ser un deleite. Y yo te diría, si has vivido ese deleite de la oración, disfrútalo. Disfruta el tiempo de oración. Es un privilegio. Un privilegio para hijos ganados, no con nuestra sangre, sino con la de Jesús. Entonces, invita al Señor todos los días, en todos los asuntos de tu vida, en todas las circunstancias. No pienses, esto no, esto sí. Perdóname, pero cada que tú y yo filtramos cosas,
Cada que tú y yo tenemos problemas de comunicación con otros seres humanos, ya conoces los resultados. Ahora imagínate con el Señor. Dale todo, todo. Señor, pásale. Señor, vas a encontrar un cochinero, vas a encontrar un tiradero, vas a encontrar cosas que no te gustan, pero pásale. Tú ya dijiste que no hay problema, que puedo acercarme. Ven, Señor. No merecemos esa confianza, mis hermanos. No merecemos que tengan esa confianza para nosotros. Sin embargo, Él lo hace. Y no merecemos tampoco un perdón, pero sin embargo, Él lo hace. No mereceríamos esperanza. Sin embargo, Él es nuestra esperanza. La oración, entonces, es un privilegio. Jesús hizo todas las cosas nuevas. Por si te diste cuenta, Jesús, al momento en que tú naces de nuevo, en que tú has depositado en Jesucristo tu vida, Él hace las cosas nuevas. Las cosas ya pasaron, lo anterior, el reino anterior ya quedó atrás. Entonces ahora sí puedes pedir y decirle: papá, Señor, Padre, esto es el problema, estas son las circunstancias. La verdad es que no te he creído tanto. La verdad es que no he pensado que puedo confiar de ti en tanto. Pero ahora lo quiero hacer. Todas las palabras cuentan. Todas las palabras cuentan. Así que emplea bien tus palabras. Usa bien el tiempo. Y solamente así podrás decir el día que vayas caminando por el valle de sombra de muerte: no tengo miedo porque tú vas conmigo. Lo he vivido toda mi vida. En los momentos más buenos y en los momentos más difíciles, todo el tiempo sé que he estado caminando contigo. Hemos estado platicando constantemente. Nos tenemos toda la confianza como para decirte ahora esto. Por ahí alguna vez escuchábamos eso de: mantente orando, porque el día que Él venga, no te extrañe que tú estés en tu casa o en algún lugar orando y de repente cuando abras los ojos digas: ay, ya está aquí, sí me está escuchando, y lo veas cara a cara. Y entonces no te asustes, sino simplemente digas: la plática que seguimos teniendo, Señor, es tan de confianza que siempre estamos platicando, siempre estamos hablando. Ten tiempos de oración. Yo te sugeriría: ora la palabra. No dejes que solamente la oración sea solo lo que tú piensas. Haz tu tiempo de devoción, lee tu palabra y de ahí entenderás qué le gusta al Señor y qué no le gusta. Y eso lo puedes orar. Eso puede ser aplicable a tu vida, por supuesto que sí. Para que no hagas doctrinas raras, para que no te extravíes, sino simplemente mantengas la guía de lo que su palabra como respuesta ya te está dando. ¿Qué te parece si oramos hoy? ¿Sí? Señor, te damos a ti las gracias. Y te rogamos, Señor, por favor, te suplicamos, Señor. Si alguien aquí pues viene dolido, ofendido, triste, desconfiando de ti, por favor, ayúdale, Señor. Ayúdale, Espíritu de Dios, a que retenga, Señor, el amor que tú estás brindándonos, la apertura, Señor, la apertura de poder hablar contigo, Jesús, la confianza, Señor, y el privilegio de orar a ti. Permite, Señor, que nuestras oraciones no sean palabras huecas y repetidas, sino que salgan de nuestro corazón en todo, desde lo cotidiano hasta lo más difícil. Permite, Señor, que la oración nos acompañe todos los días, Señor, en el lugar en donde estemos, en el lugar donde tú nos pongas. Permítenos, Señor, que la oración se centre en hacer tu voluntad y no nuestra voluntad. Te damos a ti la adoración con nuestra voz, la adoración, Señor, con nuestro pensamiento, agradecidos, Señor, porque no merecíamos la cruz, no merecíamos, Señor, la salvación. Sin embargo, tú lo has hecho y lo has hecho para nosotros. Te agradecemos por todo, Jesús. Amén.